De repente, Ion se sintió mal durante una reunión. Era la segunda vez en la semana. Será como mi padre, pensó Ion y perdió el conocimiento. El padre de Ion murió muy joven, no llegó a los 55 años. Un infarto, nadie pudo salvarlo, ni siquiera la ambulancia que llegó a tiempo, solo 7 minutos después de la llamada. Nunca le dolió nada, o al menos siempre decía eso. Ion era aún un adolescente, un niño que no había llegado a los 15 años. Era el hijo más joven de su padre y madre, aunque no el único. Antes de Ion nacieron solo niñas en la familia, tenía 3 hermanas mayores. El padre tenía grandes expectativas para su hijo, deporte, estudios y demás. Ion fue un hijo esperado, pero no pudo pasar tanto tiempo con su padre como ambos hubieran querido. La muerte por infarto se lo llevó, pero no se llevó sus promesas ni sus sueños. A lo largo de su vida, Ion trató de ser fiel a todo lo que discutieron, a todo lo que su padre logró inculcarle en su cabeza rebelde. Ion, debes proteger a tus hermanas por muy desagradables que te parezcan y cuidar a tu madre. No debes olvidarte de ti mismo y, bajo ninguna circunstancia, perder la cabeza ni tu honor. Así fue como Ion construyó su vida, siguiendo esos sencillos mandamientos paternos. Las hermanas de Ion ya estaban casadas, se habían mudado cada una a su lugar, pero seguían manteniendo una relación cálida con él. La madre de Ion falleció el año pasado. La enterraron junto a su padre, todo como se debe. En la vida de Ion todo fue como su padre había querido, solo que con él mismo no lograba entenderse. Su vida personal no iba bien, o mejor dicho sí, pero no como él quería. Las mujeres que aparecían a su lado no eran las que él buscaba, como si no estuviera buscando en el lugar correcto. No estás buscando en el lugar correcto, Ion, le decía a veces su madre. ¿Y dónde debo buscar, mamá? En los basureros. No tenemos tanta basura como para que la saque tan seguido con la esperanza de encontrar a mi media naranja, respondía Ion con una sonrisa irónica. Una vez la encontró, ¿y qué? Preguntaba su madre. Sí, Ion se casó, fue como pasa con todos cuando era joven, entonces apenas había cumplido 23 años. Cásate, Ion, cásate. Sara es una buena chica, parece una persona decente, le dijo su madre en ese entonces. Ion se casó y, en verdad, Sara era una chica sorprendentemente buena, bonita, trabajadora, ordenada, meticulosa, un placer verla. ¿Quién hubiera pensado que la salud de Sara era tan mala? Cuando Sara quedó embarazada y fue a la consulta, los médicos se agarraron la cabeza. Ustedes no deberían tener hijos, ¿quién les sugirió eso?, gritó el director de la clínica de maternidad a donde Sara fue enviada para consulta. ¿En qué pensaban? Con el corazón, respondió modestamente Sara. Ya era tarde para tomar medidas tradicionales, y Sara no las habría aceptado. Nadie habría podido convencerla. Ella dio a luz a una hija y murió durante el parto. Ion no podía creer lo que había sucedido, era como si una parte de su alma hubiera sido arrancada junto con un trozo de su corazón. Fue entonces cuando sintió por primera vez ese extraño dolor ardiente detrás del esternón, pero no le dio importancia. Llamaron a la hija Gwen. Ion no sentía odio hacia ella. ¿Saben cómo pasa en las películas? Quiten a este niño de mi vista, me quitó la vida de mi esposa. Pues eso es una tontería. Ion comprendía perfectamente que la niña no tenía la culpa. Más bien los culpables eran los doctores, o incluso Sara que no se había informado a tiempo sobre su salud. Pero la niña, ¿qué tenía que ver esa pequeña? Ella no podía hacer nada. Así que no había odio hacia la niña, sino más bien curiosidad. ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué debo hacer con esto? Ion recogió a la niña del hospital y la llevó a casa de su madre. Bueno, no fue exactamente así. Para cuando nació Gwen, Ion ya era una persona sorprendentemente independiente. Tenía su propia casa, coche y guardaespaldas. Así que no solo recogió a la niña, sino que también llevó a su madre a vivir con él. Ahora vivían los tres juntos, Ion, la madre y Gwen, nadie más encajaba en ese pequeño mundo.
Gwen crecía, se hacía mayor y cada vez preguntaba con más frecuencia. ¿Y dónde está mi mamá? ¿Qué? ¿Yo no soy tu mamá?, preguntaba bromeando la abuela. Eres una muy buena mamá, pero eres la mamá de mi papá. Yo quiero tener a mi propia mamá, y cuando John preguntaba, pensativa, Gwen miraba al cielo en un puro estilo de ángel. Gwen, ¿de verdad vas a decir eso? ¿No has leído el cuento de la Cenicienta?, regañaba la abuela a la niña. Ay, abuela, ¿y qué tiene que ver la Cenicienta? Si tú misma me enseñaste que no todas las personas son malas, ¿no puede ser que todas las madrastras sean malas? Además, escuché de mis compañeras de clase que los padrastros y los padres no biológicos son mucho peores que la madrastra de la Cenicienta, pero nadie inventa cuentos aterradores sobre ellos. Y cuando exactamente llegaste a ser tan madura, se sorprendió la abuela. No sé, abuela, pero a veces siento que nací ya siendo adulta, así de repente, sas. Y en general, me parece que no hay cuentos sobre malvados padrastros porque todos los cuentistas son hombres, dijo Gwen. Mira a cualquiera, Hans Christian Andersen, Charles Perrault, incluso el mismo, o ya ni hablemos de autores rusos, añadió haciéndose la experta. No, querida, no tienes razón. ¿Y qué me dices de nuestra querida Agnia Barto?, replicó la abuela. Ay, abuela, por favor, ella escribía poemas, no cuentos. Gwen hizo un puchero. A la abuela no le quedó más que levantar las manos en señal de desesperación. Así que, personalmente, creo que ya es hora de que papá se case, que me dé una infancia normal, en una familia completa y una madre amorosa. Para colmo, terminó su monólogo. Gwen tenía unos 15 años cuando Caterina apareció en casa. Su nombre lo decía todo, ella pensaba que había nacido para ganar. Catherine no fue la primera mujer en la vida de John después de la muerte de su esposa, pero sí la primera a la que él trató con verdadera seriedad. Fue la primera que él presentó a su madre y a su hija. Gwen se alegró mucho, estaba feliz de que finalmente papá sería feliz, pero el sueño de la niña no coincidía con la realidad. Caterina no necesitaba en absoluto a la hijastra. En primer lugar, era al menos una rival. No una rival en la lucha por la atención de John, pero para Caterina, Gwen era una rival, no en el amor, sino en la lucha por la herencia, el dinero y la riqueza. Todo comenzó justo después de que John perdiera el conocimiento en medio de una reunión y fuera llevado al hospital. Lo llevaron en ambulancia a un hospital urbano totalmente común. Nadie sabía que estaban llevando a uno de los hombres más ricos de la ciudad. Esa noche, en la unidad de cuidados intensivos, estaba de turno Rebecca, una joven enfermera. Ella trató al paciente con mucha humanidad, ya que estaba en estado preinfarto. Rebecca pasó toda la noche junto a su cama, vigilándola gota a gota, acomodando las almohadas y simplemente dándole palabras de apoyo. Por la mañana, el subdirector de John ordenó que lo trasladaran a una clínica privada. Allí la atención es mejor, hay más medicamentos y, en fin, ya sabe lo que quiero decir, le decía al director del hospital. No es apropiado que una persona como él esté en un lugar como este. Para el traslado de John prepararon un vehículo de reanimación especial, con un equipo de médicos y enfermeras. En este equipo estaba Caterina. Cuando llegaron al hospital, Caterina inmediatamente tomó el control de todo. Muévete, ¿no ves que llegaron los médicos? De verdad, le dijo a la desconcertada Rebecca. A Rebecca, por supuesto, nadie la había informado sobre el traslado del paciente. ¿Qué está pasando aquí? No entiendo, dijo Rebecca. Voy a llamar a seguridad y le voy a contar al director. Ajá, sí, hazlo, solo te vas a hacer quedar como una tonta y una idiota, ¿no ves quién llegó? Por casualidad, por cierto, no le corresponde estar en este hospital. Claro, tu director está aquí, y parece que no considera necesario justificarse ante personas como tú, continuó Caterina, mirando a Rebecca con desdén. ¿Acaso terminaste la escuela de enfermería o eres solo una auxiliar? Caterina siempre pensó que solo aquellos que no eran lo suficientemente inteligentes podían trabajar en hospitales públicos y clínicas.
Veía a ese tipo de empleados como pobres, que ni siquiera podían cambiar una simple compresa, mucho menos brindar ayuda calificada. Pero él está mal, no lo pueden trasladar ahora, intervino Rebeca en defensa del paciente. Ah, claro, se olvidaron de preguntarte, se burló Caterina. Mira, linda, no abras la boca donde no te llaman. ¿Cómo se dice? No es de tu nivel. Una pajarita se queda en su gallinero, le lanzó una mirada despectiva a Rebeca y añadió, deberías hacerte un buen manicure, o tu sueldo no da para eso. ¿Qué se cree usted? Intentó protestar Rebeca, pero ya nadie la escuchaba. Subieron a John a la camilla y lo llevaron a su acostumbrada vida rica, de la que por azar había caído. Pasó poco más de una semana desde que John fue trasladado a la clínica privada. Una mañana, Rebeca fue abordada por una anciana enfermera. Pues al final sí le dio un infarto cuando lo transportaban. Tenías razón, no debieron trasladarlo. Rebeca no entendió de inmediato de quién hablaban. ¿El mío?, preguntó. Pues el que llevaron a la clínica privada, dijo la enfermera. ¿Y por qué dicen que es mío? No es mío. Ah, ¿y por qué estuviste toda la noche junto a su cama?, sonrió la mujer mayor. Solo lo acompañé, el hombre estaba mal, y eso es parte de mi trabajo. Ah, ya entiendo, fue el trabajo lo que te hizo ponerte tan roja, gritó la anciana, mientras se alejaba. ¿Qué? ¿Qué te enamoraste? Lo tienes todo en la cara, respondió la mujer mayor. No es sobre eso, ¿qué se inventan? Yo hablo sobre el infarto. Ah, sobre el infarto. Pues el conductor de la ambulancia trabaja en la unidad de cuidados intensivos, fue él quien lo trasladó. Luego nos contó cómo esos traficantes de dinero están dispuestos a matar a los pacientes por dinero, respondió la anciana. Rebeca estaba muy preocupada. Sentía una gran responsabilidad por ese paciente. Debería haber insistido en que no lo trasladaran. Pero ¿qué podía hacer ella, una simple enfermera? Enterarse de algo sobre John para un mensaje privado ya no fue difícil. Ella había decidido firmemente visitar a su antiguo paciente, que por alguna razón inexplicable se había vuelto muy especial para ella. Así, Rebeca caminaba por el pasillo de esa costosa clínica, buscando la habitación correcta. En el suelo había una alfombra, en las ventanas flores, en las paredes cuadros. Se veía claramente en qué se gastaba el dinero de los pacientes. ¿Pero realmente les ayuda esto a sanar?, se preguntaba. Probablemente sí, es mucho más agradable estar en un lugar así que entre paredes desconchadas y con yeso cayendo del techo. Aunque Rebeca seguía convencida de que lo más importante era la calificación del personal médico. Justo enfrente de la puerta a la que debía entrar, cerca de la ventana, había dos enfermeras hablando y riendo sin prestarle atención. Ella se detuvo mirando el número de la habitación y, sin querer, escuchó un fragmento de la conversación. Te digo que será mío. ¿Cómo iba a perder una oportunidad así? ¿Sabes cuánto dinero tiene? Y es viudo. Lo averigüé, dijo una de las enfermeras. ¿Y qué? Tiene una hija ya grande. Créeme, aunque no lo investigué, la vi venir a verlo, respondió la otra. Vaya, olvídalo, no voy a ocuparme de hijos ajenos. Y yo no pienso ocuparme, ya lo he pensado todo. ¿Acaso estudié medicina en vano? Existen medicamentos que ningún forense va a detectar. Un momento y ya no habrá niños ajenos. Pues la niña se enfermó, bebió algo en alguna fiesta y ya no habrá niña. Y yo luego le doy un hijo mío y él olvidará su pérdida, dijo la primera enfermera y se rió. Ay no, ¿es una broma? ¿Y si no es broma? Los mandamos a los internados y listo. Ante esas palabras monstruosas, Rebeca se giró y vio a Caterina, la misma que la había humillado en su momento. Solo una puerta separaba a Rebeca de John. Bastaba con dar un paso, entrar y contar lo que había escuchado. Rebeca ya había tomado la perilla de la puerta cuando oyó detrás de ella. ¿Y qué hace esta ratita pálida aquí? Era la voz de Caterina. Caterina no se andaba con rodeos, agarró a Rebeca por el cinturón y la arrastró hacia ella. Yo venía a visitar.
Rebeca, las visitas son solo para los familiares cercanos. ¿Te has acostumbrado a que en tu clínica entre de todo? Vete de aquí o llamo a seguridad, dijo Caterina. Nosotros no, andamos por ahí, y por cierto también tenemos horarios específicos para las visitas. ¿Y tú qué eres, familia? Rebeca la miraba fijamente. No, dijo Rebeca, bajando la mirada avergonzada, solo quería saber cómo está, dicen que tuvo un infarto. Miren esto, Caterina levantó las manos y se dirigió a su primera interlocutora, que observaba la escena con curiosidad, y tú decías. ¿No te das cuenta? Ya te roban al hombre de debajo de la nariz. Tú, ratita blanca, fuera de aquí antes de que llame a... Rebeca no soportó más los insultos y, dando media vuelta, se apresuró a abandonar el lugar. Pero su alma no estaba en paz. Tenía que advertirle a John que su hija estaba en peligro. Decidió volver a la clínica, se aseguró de que Caterina no estuviera ese día y se acercó a la puerta de la habitación. Desafortunadamente, ahora había un guardia sentado en una silla. Claramente, Caterina se había encargado de eso. Pero Rebeca decidió arriesgarse. No se puede, la detuvo el guardia. Voy a ver a un paciente, es muy importante, soy enfermera, murmuró Rebeca. A ti no te está permitido. Caterina ordenó que no dejen pasar a ninguna colega, dijo el guardia con voz grave, bloqueando su camino. Rebeca comprendió que discutir con él no serviría de nada. Cuando decidió volver más tarde, el guardia ya no estaba frente a la puerta. Rebeca se alegró y su corazón latió rápido como el de un pajarito, pero al entrar en la habitación, la decepción la aguardaba, la cama estaba vacía, el colchón bien tendido, no había nadie en la habitación. Por un instante, un pensamiento aterrador cruzó la mente de Rebeca y su corazón se apretó como un nudo. ¿Será que? ¿Qué haces aquí? No hay nadie. Lo trasladaron a tratamiento domiciliario, lo dieron de alta ayer, dijo la empleada de la limpieza que acababa de entrar a la habitación. Estaba refunfuñando mientras escurría el trapeador. Todo el mundo anda como perros, ni a los ricos les alcanza para una clínica como la nuestra, no puedes quedarte mucho tiempo, todos se van corriendo a casa. Entonces lo dieron de alta, repitió Rebeca mientras se alejaba por el pasillo. ¿Y a dónde los vamos a mandar, al almacén? ¿Acaso lo de alta, y también le dieron de alta a la enfermera? Ay, qué zorra estaba alrededor de él, no lo soltaba y sus ojitos no hacían más que parpadear, uno a un lado y otro a... Continuó la empleada de limpieza. Rebeca se apresuraba por el pasillo hacia la salida, ahora no tenía tiempo para chismes. Si Caterina había ido a casa de John, entonces no estaba bromeando. Había decidido llevar a cabo su plan para conquistarlo. Y eso significaba que la niña estaba en peligro. La niña de la que Rebeca ni siquiera sabía que existía, la niña que nunca había visto, pero a la que sentía una necesidad urgente de salvar. Aunque las amenazas de envenenarla podían ser solo alarde frente a la otra enfermera, al menos la niña estaba en peligro de ser separada de su familia y enviada a un internado. Aunque fuera solo eso, Rebeca tenía que contarle a John al menos sobre los planes de Caterina. Rebeca ni siquiera entendía bien qué había detrás de su deseo de salvar, proteger, advertir a personas que prácticamente no conocía. Pero eso no era lo más importante en ese momento. Lo principal era ver a John y contarle abiertamente todo lo que había visto y escuchado, y que él tomara la decisión. Rápidamente encontró la dirección de su casa. Gwen, mamá, conozcan a Caterina. Caterina es por así decirlo, niñera, y, espero que no solo eso. Si no fuera por Caterina, quién sabe dónde estaría ahora su obediente servidor, tal vez a 2 metros bajo tierra, dijo John cuando lo trajeron de la clínica a su casa. Ay, ¿pero qué dices, John? Nadie permitiría tales horrores, dijo Caterina sonriendo. Lo importante es que lo peor ya ha pasado, respondió la madre de John. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustó?, preguntó Caterina de forma descarada a Gwen. Viviremos y veremos, respondió la niña, mirando a Caterina de arriba a abajo. Pasó el tiempo y John se recuperó por completo,
ya podía ponerse de pie, incluso comenzó a ir a trabajar, aunque no a jornada completa. Caterina no se apresuraba a dejar su casa, se veía claro que ella y John se habían convertido en amantes, pero eso no era lo que interesaba a Rebecca. A ella no lograba llegar a John. Ya había hecho una cita con él, pero en ese momento él se retrasó en una reunión, incluso esperó junto a la entrada. Claro que desde fuera todo esto parecía como mínimo extraño, Rebecca parecía una especie de espía, y a John le resultaba imposible encontrarse con ella. Llamar a alguien, con ella se resolvería rápido, añadió el guardia. ¿Pero qué quiere? Hablar tal vez, se sorprendió John. ¿Te preocupa por ella? Deja eso en mis manos, ya tienes suficiente con los idiotas que te rodean, intervino Catherine. Créeme, después de tantos años trabajando en la clínica, he aprendido a rechazar a muchos de esos inadaptados. Catherine ordenó tajantemente a la seguridad que no dejara que Rebecca se acercara a John ni un metro. Catherine no sabía que Rebecca había escuchado su confesión sobre el plan criminal. Si lo hubiera sabido, probablemente se habría deshecho de ella por su cuenta. Catherine pensaba que Rebecca solo era una admiradora enamorada de John. A Catherine le resultaba especialmente placentero este juego, como un gato con un ratón, disfrutaba con los sufrimientos de Rebecca. Para ella, esto era un triunfo personal. Pero Rebecca simplemente se preocupaba por una niña completamente desconocida. Aunque ahora ya sabía cómo se veía la hija de John, Rebecca había visto a la niña a lo lejos, bonita, delgada, pequeña, incluso algo flaca, una niña con ojos tristes que siempre estaba con la abuela. Es un poco raro, pensó Rebecca. A esa edad, la niña debería tener, si no un montón de amigas, al menos algunas. Ya podría estar interesada en chicos. Pero Gwen, por alguna razón, siempre estaba con la abuela. Esa niña no debía, en ningún caso, ir a un internado. Rebecca lo sabía perfectamente por experiencia propia. Ella no era una niña callada y podía defenderse incluso de los chicos más revoltosos, pero en el internado igual no lo había pasado bien. ¿Y quién lo pasa bien ahí?, se preguntaba. Si se observa el problema, los niños alejados de la familia, de los seres queridos y amigos, se enfrentan a enormes dificultades. Rebecca misma fue enviada a un internado cuando estaba en 5º grado. Antes de eso, estudiaba en una escuela rural común, allá donde vivía con su madre. El padre de Rebecca murió cuando ella aún no iba a la escuela, parece que estaba enfermo de algo, tosía constantemente y en los pañuelos quedaban manchas rojas. En ese entonces, Rebecca no sabía que eso era tuberculosis, pero ella quería ser doctora para poder curar a su padre. El padre murió, pero el sueño de ayudar a otro se quedó, así que Rebecca decidió su futura profesión desde muy joven. Cuando Rebecca era un poco más joven que Gwen, su madre se volvió a casar. No era la mejor persona, y no quería que ella estuviera en su casa. El padrastro tenía un hijo de un matrimonio anterior, que se mudó con él. El chico era peleón y desagradable. Un día, el padrastro puso una condición, o su madre llevaba a Rebecca al internado o él pedía el divorcio. Su madre eligió al marido. Rebecca fue llevada al internado, recibiendo un beso tímido de despedida. Cuando crezcas y te conviertas en mujer, me entenderás y me perdonarás, dijo la madre y se fue sin mirar atrás. Rebecca ni siquiera lloró. ¿Por qué llorar? No necesitaba ser adulta para entender por qué su madre eligió al marido y no a ella. Rebecca nunca volvió a ver a su madre, no la llevaban ni los fines de semana ni en las vacaciones. Incluso en verano ella se iba al campamento infantil para 3 sesiones, en lugar de ir a casa. Después de terminar la escuela, Rebecca ingresó a la escuela de medicina y consiguió una habitación en el dormitorio. Sabía de primera mano lo que significaba vivir alejada de su madre, su hogar y sus amigos de la infancia. Rebecca entendía por qué no quería que Gwen pasara por una situación similar o parecida. El asunto del veneno, Rebecca lo descartó y trató de creer que Catherine había dicho eso solo para llamar la atención, pero no quería que Gwen experimentara las mismas decepciones que ella había vivido. Incluso con un padre como John.
Rebeca pensaba que Gwen no iría al internado del distrito, sino que probablemente terminaría en el extranjero o en la escuela más exclusiva del país. Sin embargo, incluso allí había muchos niños y educadores no muy correctos. Cuando Rebeca estaba en segundo año de la escuela de medicina soñaba con graduarse y pedir que la destinaran a su pueblo natal, pero una noche su padrastro la llamó. «Tu madre ha muerto», dijo brevemente. El funeral fue hace 2 días. El padrastro no quiso llamarla antes para que no fuera al funeral. Así que Rebeca se quedó huérfana. La única posibilidad de quedarse en la misma habitación en el dormitorio era conseguir un trabajo en el hospital del distrito. Sí, por un salario bajo, con horas extras constantes. Esto no significa que Rebeca fuera tonta o que no estudiara bien, simplemente esa era su vida. Las personas como Catherine no podían entenderlo. Y así, una vez más, cuando Rebeca intentaba acercarse a John, Rebeca encontró la procesión funeraria frente a la casa. ¿Y dónde estaba la niña? ¿Dónde estaba su hija? ¿Dónde estaba Gwen? Entendió que Catherine había cumplido su amenaza más terrible y había hecho algo con Gwen. El primer deseo de Rebeca fue correr hacia la procesión y gritarlo, pero ¿quién le creería? ¿Quién la apoyaría? La seguridad ya la conocía de vista, así que no la dejarían acercarse. Además, Catherine estaba cerca. Rebeca necesitaba idear algo, encontrar una solución poco convencional. Recordó sus días en el club de teatro del internado. Rebeca se disfrazó de anciana, que más bien parecía una adivina, y se dirigió al cementerio. Quedaba aproximadamente 1 hora antes del entierro. Rebeca no sabía qué daño había podido hacer Catherine a la niña. Tal vez ya era demasiado tarde para hacer algo, pero si había alguna mínima posibilidad de salvar a Gwen, debía aprovecharla. En el cementerio, Rebeca se abrió paso entre la multitud. Comenzó a murmurar, interpretando a la adivina. Veo el destino, predigo, cuento el pasado y el futuro, lo que fue, lo que será, lo que es, y cómo calmar el corazón. Los guardias, como siempre, le bloquearon el paso, aunque no podían reconocerla como Rebeca. Su trabajo era sencillo, proteger a John de cualquier invitado no deseado. «Deténganse, déjenla pasar», ordenó John. «¿Qué te pasa, John?», se sorprendió Catherine, «es solo una charlatana, esas siempre se ganan la vida en funerales y bodas, y más aún durante las fiestas cerca de las iglesias». «¿Y qué pasa con eso?». «Quiero saber qué dice», respondió John. «Vamos a comprobarlo». Rebeca se acercó cuidadosamente a John y, en susurros, comenzó a contarle todo lo que había escuchado en una conversación accidental entre Catherine y otra enfermera. De repente, ante los ojos sorprendidos de los presentes, John corrió hacia el ataúd de su hija, interrumpiendo el proceso. Empezó a sacudirla por los hombros, tocando su cara. «Vieja, mira, si has mentido te va a costar, voy a armar un circo contigo», gritaba John, pero de repente se detuvo, como si estuviera clavado en el suelo. Luego comenzó a gritar. «Una ambulancia, rápido, un médico». Rebeca, que en ese momento ya estaba con John, intervino suavemente. «John, soy médica, bueno, enfermera. Ella necesita ir urgentemente al hospital, rápido». Mientras todos estaban ocupados, nadie se dio cuenta de cómo Rebeca desaparecía discretamente. Pasó tranquilamente junto a la seguridad como si fuera invisible. Catherine no pudo encontrarla y, pronto, Rebeca se fue en tren desde una pequeña estación. John, enfadado y devastado, no podía permitir que Catherine se saliera con la suya. Usó todas sus conexiones y rastreó toda la cadena en la que Catherine estaba involucrada. Ella sobornó a muchos, incluidos aquellos que llevaron a la niña al hospital, los que confirmaron su muerte y el patólogo. Pero John no escatimó en venganza. Envió a los cómplices de Catherine no solo a un pueblo remoto para trabajar en un puesto de enfermería, los asignó a un penal de máxima seguridad para reincidentes en el rincón más apartado de nuestro país. En algún lugar más allá del círculo polar ártico. Dicen que Catherine se puso a sus pies, rogándole perdón. Lloraba y se retorcía en un ataque de nervios, luego intentaba amenazarlo,
luego trató de echarle la culpa a Rebeca y luego se resignó. Así fue su suerte. Así que estas eran las manos suaves que me cuidaban y que recordaba todas las noches, dijo John a Rebeca, cuando todo ya había pasado. Y Catherine me convenció de que estuvo conmigo desde el principio, desde aquel hospital, solo quería dinero, decían, quería que me recuperara, no me importaba si eras rico o pobre. ¿Y ahora?, preguntó John. ¿Ahora te importa, sabiendo que soy rico? Bueno, ahora claro que importa, se rió Rebeca. ¿Entonces te casarás conmigo? Claro que no, no quiero que todos digan que me casé contigo por interés. Entonces donaré todas mis riquezas a la caridad. ¡Qué tontería!, intervino Gwen. No le hagas caso, tía Rebeca. Él ya me ha dejado todas sus riquezas en su testamento. Por eso Catherine decidió deshacerse de mí cuando lo supo, no solo enviarme a un internado. Así que no te preocupes, mientras yo viva, papá está tan pobre como una rata. Puedes casarte con él sin miedo. ¿De verdad? Pues gracias a Dios. Entonces acepto, dijo Rebeca, riendo felizmente. Poco después de la boda, Gwen empezó a llamar a Rebeca mamá. Rebeca no estaba en contra, sino a favor, especialmente porque resultó estar embarazada y pronto sería una madre de verdad. Rebeca dio a luz a un niño, lo llamaron Deb. John siempre había querido llamarlo así, para que los nombres de los hijos coincidieran de alguna manera, Gwen y Deb, basta con mirarlos para saber que son hermano y hermana. La madre de John estaba feliz, realmente feliz, finalmente tenía una familia verdadera, como siempre había querido, con mamá, papá e incluso un hermano. John también estaba inmensamente feliz. Aquí podría terminar nuestra historia, pero, como se sabe, la felicidad no dura mucho, especialmente una tan grande e inmensa. El pequeño Deb se enfermó, ya tenía 2 años, en ese entonces apenas comenzaba a correr rápidamente a jugar con Gwen, pero empezó a quedarse quieto y, ahora, solo yacía mirando tristemente al mundo con sus grandes y hermosos ojos. Al principio, John comenzó a culpar a Gwen, que todo esto era por su culpa, que ella, con sus juegos, no entendía que el niño aún era pequeño. Rebeca defendía a Gwen como podía de los ataques de su padre. La niña lloraba, corría a su cuarto, gritaba que Deb era más importante para su papá que ella. En resumen, como si una gata negra hubiera cruzado entre todos, se instaló una atmósfera tensa en la casa, desunión y malentendidos. Gwen incluso pensó en huir de casa, pero Rebeca la detuvo a tiempo. Finalmente, el médico aclaró el problema al ponerle un diagnóstico al pequeño que coincidía con esos síntomas. Necesitaban un trasplante de médula ósea, eso daría alguna garantía y esperanza. Los mejores donantes, en esa situación, solo pueden ser los hermanos o hermanas jóvenes cercanos en edad. Hay casos en los que los padres tienen un segundo hijo específicamente para salvar la vida del primero. Pero en el caso de Deb no era necesario, ya estaba Gwen. La niña aceptó sin pensarlo, aunque este procedimiento es bastante doloroso y desagradable. Cuando hicieron las pruebas de compatibilidad para el trasplante, resultó que Gwen no podía ser donante para Deb, no eran compatibles prácticamente en ningún parámetro. Hablando en términos sencillos, no eran en principio hermanos. Bueno, sí tienen madres diferentes y solo un padre, dijo John durante la consulta con el doctor. No, respondió el doctor. Me temo que no entiende completamente la situación. En ese caso, al menos habría un 50% de compatibilidad, pero estos niños, por principio, son ajenos el uno al otro. El doctor levantó las manos. Le recomendaría realizar una prueba de ADN. ¿Qué?, exclamó John, palideciendo de rabia. Esa noche, en su casa, relampagueaban rayos. ¿Cómo pudiste hacer esto?, gritaba John a Rebeca. ¿Cómo tuviste el valor de hacer esto y luego mirarme a los ojos tan tranquila? John no podía calmarse, seguía gritando sin permitirle a Rebeca decir ni una palabra.
Rebeca tampoco podía soportar más el ambiente en la casa. Simplemente se dio la vuelta y se fue, no sentía necesidad de justificarse ni de probar nada. Estaba segura de sí misma, lo demás no la concernía. Ion, con manos temblorosas, sostenía los resultados de la prueba genética. Miraba los papeles ante él como un tonto, como si no entendiera nada. Decía que de ver a su hijo en un 99.9% y la hija de Rebeca, Gwen, era exactamente un 99.9% no su hija, no había coincidencias. ¿Resulta que no es Rebeca la culpable? ¿No fue ella quien me engañó? Resulta que fue Sara la que me puso los cuernos, mi amada y santa Sara, dijo él, apretando los papeles con las manos. Así es como sucede en la vida. La persona en la que confiabas sin límites, a la que le dabas tu confianza como a ti mismo, te engañó. Ion, literalmente de rodillas, le rogó a Rebeca que regresara con él y le pidió perdón. Ni siquiera sabía que su esposa, con la que ya no tenía nada desde hacía más de 15 años, lo había engañado. Rebeca perdonó a Ion, lo perdonó por el bien de su hijo y por el de Gwen, a quien nunca le dijeron que no era hija biológica de Ion. La niña podría no haber soportado tal golpe, los adolescentes, especialmente Gwen, a esa edad. Rebeca fue la donante para Deb, ya que tenía mejores compatibilidades que Ion. El niño comenzó a mejorar y a caminar de nuevo. Ahora, sin embargo, necesitaba ser cuidado más que los niños comunes, pero aún así la felicidad volvió a entrar en esa casa y a veces incluso sonreía. Pero recordemos que la felicidad no dura mucho. El día que Gwen cumplió 16 años, el guardia informó que había una mujer esperando en la puerta. Gwen bajó, miró con sorpresa a la extraña mujer, no se veía muy bien, las huellas de una juventud turbulenta y su lucha constante con el dragón verde ya se reflejaban en su rostro. La visitante no estaba muy limpia y olía mal. Gwen, prepárate, nos vamos, dijo la mujer. Y por cierto, sí, feliz cumpleaños. Perdona, no traigo regalo, aunque no, ¿por qué sin regalo? Mi mejor regalo soy yo misma, soy tu madre, Sara. Eso no puede ser, mi madre murió el día de mi nacimiento, dijo Gwen. Bueno, eso es lo que te dijeron, pero en realidad estoy aquí, viva y coleando, y voy a llevarte conmigo, dijo la mujer. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Ion, quien también salió a ver qué sucedía. Oh, hola mía, sonrió la mujer, mostrando su boca sin dientes, parecía más bien sacada de un cuento de terror. No tengo el honor de conocerte, Gwen, ¿conoces a esta mujer? Ella dice que es mi madre y quiere que me vaya con ella, pero es difícil para mí juzgar, nunca la había visto, dijo Gwen, confundida. ¿Y si no quiero irme con ella? Nadie podrá obligarte, ni siquiera el mismísimo Dios. Oye, tranquila, Gwen, esto es un circo, yo personalmente enterré a tu madre, así que esta no es ella, a menos que los muertos hayan regresado de sus tumbas, dijo Ion. ¿Y tal vez fuiste tú quien me metió en el ataúd?, preguntó Gwen, sonriendo. No, yo vengo de la morgue, respondió Ion. Es extraño, dijo el pensativo. Y, de hecho, si se ponía la mano en el corazón, Ion no podría afirmar con certeza al 100% que enterró a Sara. Sí, era un ataúd, sí, con un cuerpo muy parecido a Sara, pero los enterradores pueden maquillar a cualquiera como quieran. El padre desconsolado de la niña recién nacida, que acababa de quedar viudo, no verificó todo minuciosamente. ¿Y si Sara sabía que el niño no era de Ion y simplemente tuvo miedo de regresar a la casa con esa noticia? Esto fue lo que Ion encargó investigar a un detective privado y le ordenó que no dejara que la dama que se hacía pasar por Sara se acercara a la casa ni a Gwen. En esta situación, su principal carta de triunfo fue la declaración en la que se afirmaba que Gwen no era su hija. Si esa señora era una impostora, no debería saber nada sobre ese problema familiar. Y así fue.
El detective privado encontró de dónde provenía toda esta historia. John, dijo el detective, ¿no le gustaría hacerse una nueva prueba de ADN con su hija? No entiendo el sentido, respondió John. Hágala y luego le explicaré el sentido, dijo el detective. John, con las manos temblorosas, abrió el sobre con los resultados. Decía que tenía un 99.9 de coincidencia con Gwen. Ella era su hija. John miró al detective como un tonto, mirando la puerta de nuevo. ¿Y qué hay de raro en esto? No siempre me fue fiel. ¿El nombre de Catherine no le dice nada?, preguntó el detective. Resultó que Catherine, aunque se vio obligada a irse a un asentamiento lejano por orden de John para evitar el juicio por el envenenamiento de Gwen, no había perdido contacto con el mundo exterior. La mujer quería vengarse. Tan pronto como se enteró de que su hijo estaba enfermo, Catherine comenzó a actuar. Ella había orquestado todo esto, atrayendo a sus conocidos y utilizando todas sus viejas conexiones. Primero pensó que bastaría con que el análisis mostrara que Gwen no podía ser donante de Deb, luego quiso más. Cuando supo que John se había hecho la prueba de ADN, manipuló los resultados y John recibió resultados falsificados. Pero aún eso no fue suficiente. La vengativa mujer contrató a una alcohólica para que se hiciera pasar por la madre de Gwen, y aunque a John ya no le afectaba, Catherine decidió vengarse de la niña, sabiendo cómo era Gwen, tierna y sensible. Pero gracias a Dios, por muy tierna que fuera, Gwen había heredado el carácter de su padre. La historia de la falsa madre no la afectó demasiado. Gwen resultó ser una chica dura. John escuchaba todo esto y se asombraba de lo malas que pueden ser algunas personas. Hace años arruinó a una persona. Mejor habría sido que la metiera en la cárcel, dijo John al detective. Con nuestras pruebas podemos hacerlo, respondió el detective. Entonces, adelante, asintió John. Gracias por no rendirse hasta el final.